de la ocupación de los territorios de los indios más allá de los Apalaches. Es decir, se les demarcó a los colonos, hasta aquí es que ustedes pueden tener tierra. Desde luego, los hermanitos colonos, ellos querían ser amigos de los indios, pero en la medida que pudieran quedarse con la tierra de los indios, pues ellos se iban a quedar. Seguimos siendo amigos, pero la tierra que era de ustedes va a ser nuestra, ¿verdad? Entonces, desde luego, los colonos se dieron cuenta de la estrategia de los ingleses. Los ingleses lo que quieren es tener buena relación con los indios y nos están prohibiendo a nosotros seguir expandiéndonos. Entonces, desde luego, lo que hacen con ellos es que crean a los indios un sentido aprensivo contra nosotros, pero a la misma vez crean una relación empática con los ingleses. Y esto, sin lugar a duda, empezó también a abonar a ese sentimiento que tenían los colonos de separarse de Inglaterra. Hubo otras cosas que sucedieron, entre ellas las protestas de los colonos contra los ingleses no se hicieron esperar y empezaron a desarrollarse las protestas. Y en el 1770 las tropas británicas, en un proceso de protesta en Boston, abrieron fuego contra los colonos y mataron a 5 personas. Desde luego, ya no era cuestión de imponer la ley por la ley, sino que ya era cuestión de imponer la ley por la guerra. Ya prácticamente los colonos entendieron que los ingleses le estaban declarando la guerra. Claro, los colonos ya tenían su propia milicia, habían ido desarrollando poco a poco, pues para proteger las tierras invadidas, pues habían desarrollado su propia milicia, y desde luego ellos, los colonos, empezaron entonces a tomar actitudes bélicas y empezaron a aumentar su material bélico. Para el 1775, un contingente británico descubrió que los colonos tenían un arsenal guardado, escondido, para en algún momento dado atacar a sus hermanos ingleses. Y desde luego, cuando los ingleses se enteraron que los colonos tenían este arsenal, inmediatamente fueron al lugar para destruir el arsenal. Y justo en ese proceso de destruir el arsenal, entonces se formó la guerra. Aquello fue el detonante para la guerra. Así es que ya para el 4 de julio de 1776, un año después de abiertas las hostilidades, los delegados de las 13 colonias, reunidos en un congreso en Filadelfia, no en Inglaterra, sino acá en su propia tierra, ellos se convocaron a un congreso, las 13 colonias, enviaron sus delegados y allí proclamaron la independencia de la corona británica. Mire qué dato interesante. Esto suena como muy seco, ¿verdad? Si me permiten un minutito, déjame ver si yo... de esto, y es que Francia y España se declararon aliados de la nueva nación que surgió como resultado de las 13 colonias, los franceses y los españoles. Y desde luego, cuando ellos se declararon aliados, pues empezaron a apoyar. De hecho, ese arsenal que tenían los colonos provenía precisamente de España
y provenía de Francia. Ahora, los indios se aliaron con Inglaterra. Los indios se aliaron con Inglaterra porque temían que los colonos les invadieran y les quitaran sus tierras. Y como ya había un decreto de parte de Inglaterra, de parte de la corona, pues ellos entendían que lo mejor era aliarse a los británicos para de esta manera evitar perder sus tierras. El problema es que para el 1782 se llegó a un acuerdo provisional y en el 1783 se confirmó ese acuerdo de las 13 colonias con Inglaterra, y desde luego en el Tratado de París del 1783 se cerró el acuerdo que Inglaterra y las nuevas 13 colonias que ahora se constituían en los Estados Unidos, desde luego, llegaron. Estos acuerdos fueron los siguientes. Número uno, se reconoció la independencia de Estados Unidos. Es decir, Inglaterra reconoce que esas 13 colonias pueden ahora convertirse en una nueva nación. Ahora, antes de eso, dentro de los acuerdos se les pidió a las 13 colonias que le tenían que ceder a España la Florida, porque desde luego ya los españoles estaban en algunos lugares de la Florida y le tenían que ceder la Florida. Otra de las cosas que se negoció es que los ingleses exigían que se les pagara las deudas que ya el nuevo estado de las 13 colonias había incurrido. Y desde luego, otra de las cosas que se solicitó fue que se protegieran los derechos de aquellos americanos de las 13 colonias que habían sido aliados de Inglaterra dentro de la guerra, que se les garantizara los derechos, porque, como sucede en todos los procesos políticos, no todos los hombres y mujeres de las 13 colonias estaban dispuestos a desvincularse de Inglaterra. No sé si recuerdan a Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, nunca estuvo de acuerdo con la guerra de la independencia. Los documentos que él envió a las colonias fue que la Iglesia debía sujetarse a la corona británica, porque a fin de cuentas Wesley venía del movimiento anglicano, y aunque él sin querer queriendo desarrolló un movimiento, nunca pensó que su movimiento se iba a separar de la Iglesia anglicana. Por lo tanto, gente como Wesley también estaban en las 13 colonias, en todas las colonias había, y ellos no se querían ir, ellos se querían quedar, a pesar de que hubo mucha gente que se fue, y se regresó a Inglaterra, pero los que se quisieron quedar, entonces dentro de los arreglos que se hizo de reconocimiento de Inglaterra a las 13 colonias, estaba el que ellos tenían que proteger los derechos de aquellos que en un momento dado habían sido aliados de la corona británica. A fin de cuentas, ¿quiénes fueron los grandes perdedores aquí? Los grandes perdedores aquí fueron los indios. Lo tenían todo y ahora no tienen nada. Los indios, porque llana y sencillamente, cuando los ingleses salieron, fíjense que aquí no hubo ningún arreglo que se dijera, les reconocemos a ustedes, pero no pueden pasar de aquí, aunque hubiera sucedido lo mismo, porque a España le cedieron Florida y después fueron y se la quitaron. Tan sencillo como eso. Ahora, aquí los grandes perdedores fueron los indios, porque finalmente fueron restrictos, ¿no?, a unos predios de terreno, y fueron cada vez más
marginados. Ahora en estos últimos años se le han reconocido algunos beneficios a los indios. De hecho ya algunos administran algunas casas de juego y algunos poseen casinos y demás, pero están exentos también en algunos lugares de unos impuestos y de unas cosas, pero realmente las tierras que tienen fue las que les asignaron, y que ni sueñen volver a tener las tierras que tenían. Muchos de estos indios se han ido asimilando a la cultura norteamericana, y los que no se asimilan es porque les conviene dentro del proceso del turismo, ¿no? En todos los estados de la nación americana donde hay indios se anuncian como parte del paquete de atracción para los turistas. Visite las comunidades indígenas y allí ellos están los más entretenidos haciendo collares y pantallas y ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué papel jugó la vida religiosa en los Estados Unidos durante ese periodo? Porque nosotros somos producto del pensamiento religioso de las 13 colonias, querramos o no. Nosotros tenemos un 50-50, ¿no? Todavía tenemos bagaje de tradición cultural española y religiosa, y no nos hemos podido desembarazar de eso. Todavía hay evangélicos que dicen Ave María, ¿verdad? Y hay evangélicos que dicen Ay Virgen, ¿verdad? Y son parte y son elementos del folclore, ¿verdad? Todavía hay evangélicos que no le permiten a una mujer divorciada casarse de blanco, y eso es parte del folclore católico romano español. Eso no es parte de otra cosa. Así es que los evangélicos hablamos muchas veces de que estamos totalmente desvinculados de la Iglesia Católica, pero no, todavía se guardan y quedan unos elementos, ¿no? Culturales que están ahí y que probablemente de ellos no salgamos. De hecho, mientras más dogmática, oiga bien, mientras más dogmática es la Iglesia, probablemente más anexado Neftalí. Aquí está el hermano Tomás, para no hacerle perder mucho tiempo. Y todavía los movimientos más dogmáticos son los que muchas veces más arraigos de ese contexto cultural español tienen. Ahora, ¿cómo se desarrolló en las 13 colonias la mentalidad religiosa bajo la sombrilla del cristianismo? Pues mire qué dato interesante. En Europa los cristianos estaban discutiendo de sus dogmas. ¿Se acuerda cuando hablamos de la dogmática católica, de la dogmática de los presbiterianos, de la dogmática calvinista, etcétera? Pues desde luego en Europa se estaba dando ese fenómeno, pero ese fenómeno no quería darse. Los cristianos de las 13 colonias no querían que se diera, porque de ese fenómeno ellos huyeron. Ellos salieron precisamente huyendo de ese fenómeno. Estaban hartos, cansados de que todos los domingos cuando iban a la iglesia, pues los luteranos hablaban de Lutero, los calvinistas hablaban de Calvino y sus grandes doctrinas, y ellos estaban cansados de eso. Así es que acá en las 13 colonias se empieza a desarrollar un fenómeno teológico bajo la sombrilla de la cristiandad totalmente distinto, y se desarrolla un concepto religioso ilustrado y un concepto religioso antidogmático.